Hola, estamos con la Miss Luli y primero pues preséntese Miss, ¿qué hace? ¿Quién es? Ante mis compañeros y la Miss Brisa. Ok. Hola, bueno, soy Luli Rede, directora de la licenciatura en actuación de la Universidad de Londres y también directora de escena, actriz, pedagoga, ¿qué más? Talentosa. Bueno, pues básicamente directora de escena, que esa es mi profesión en realidad. Gracias, Sharon. Ahora vamos a estar enfocados en la pedagogía. Uh-huh. ¿Qué lo motivó a dar clases? ¿Cómo empezó a dar clases? Bueno, cuando yo regresé, después de haber egresado en la universidad, que fue de San Petersburgo, de Rusia, tuve la oportunidad por primera vez de dar clases, cosa que no quise. Me negué porque pues yo sentía que primeramente tenía que tener experiencia dentro de mi área, teniendo puestas en escena, yo misma todavía probándome como actriz. En fin, me faltaba experiencia de vida, siento yo. Y me negué, no quise dar clases en ese momento. Aún así, entré a una casa de cultura a dar clases de danza a pequeñitas, muy chiquitas. Pero bueno, fue un cursito de verano, fue algo muy leve. Y de ahí empecé más bien a trabajar como directora de escena, a trabajar como directora de casting, a trabajar pues en el teatro, ¿no? Fogueándome y haciendo cosas para pues, posteriormente seguramente abrirme la oportunidad, pero la verdad nunca pensé en dar clases. Hasta que se abrió el Instituto Ruso Mexicano de Cine y Actuación, Sergei Eisenstein, así se llama el instituto, se abrió aquí en México. El director era porque ya no existe la escuela, pero él sí existe, el maestro Sergio Oljovich, que él es director de cine. Él abrió la escuela pensando en que todos los pedagogos y maestros tenían que ser egresados de la escuela rusa. Entonces me invita a este proyecto en el 2003 y bueno, dije pues vamos, ya es momento de probar y ver cuál podría ser la opción. Me llamó mucho la atención porque el programa estaba basado en el programa que yo había llevado en Rusia. Y bueno, me dio ahora sí que luz verde y carta abierta a que armáramos el programa desde cero entre Tania Oljovich y yo. Tania es hija de él, también ella es directora de casting, es coaching, es actriz, en fin. Entonces, entre las dos armamos un programa de estudios que para nosotros era como el ideal, ¿no? Evidentemente nuestro programa de estudios no entraba ante lo que era lo que coarta la Secretaría de Educación Pública. Nosotros teníamos clases según el plan de estudios a partir de las 8 de la mañana y salían a las 5 de la tarde con aproximadamente 13 materias al semestre. ¡Wow! En donde pues era un plan de estudios bastante completo, muy interesante. Y Sergio Oljovich prefirió, digamos, que defender ese plan de estudios, tanto el nuestro de actuación como el de cine, que también se armó con maestros que estudiaron allá, y dijo, pues no me importa, digamos, estar con la validez oficial, sino más bien nosotros como escuela, pues sostenernos así. Y así estuvimos. Trabajé en esa escuela alrededor de 11 años, o más, 11 años en la coordinación y después me quedó como otros 3 todavía dando clases. Pero bueno, pues desafortunadamente este país te exige que la escuela tenga un reconocimiento oficial y pues los papás de los alumnos como muy en contra de que estudiaran de una manera tan libre, ¿no? Pues lo que sostenía la escuela realmente era pues el amor a las dos carreras y que la escuela era una belleza, porque estábamos en una casa en Coyoacán y nosotros pues nos quedábamos ahí las horas que queríamos por el tiempo que queríamos, era como muy libre y nos sentíamos como en nuestra casa y los alumnos no se querían ir y participaban mucho los de cine con los de actuación, hacían muchas prácticas juntos y entonces bueno, pues ahí empecé a dar clases, ahí empecé a probar pues ahora sí que mi metodología que poco a poco fui armando y a generar ya mis propios ejercicios y todo eso.
¿Y ha tomado un curso especialmente de docencia, de cómo ser maestra o...? Yo, en general, como nunca me interesó ser maestra, pues yo no estudié pedagogía. Yo es lo que he aprendido, lo he aprendido de mis profesores, y yo lo que hice fue de alguna manera crear o generar mi propia pedagogía, mi propia metodología, considerando qué es lo que a mí me funcionó y qué es lo que realmente yo no quisiera que mis alumnos recibieran, ¿no? Como pues tomando en cuenta obviamente también formas pedagógicas que yo recibí. Y yo decía, no, esto no, esto sí, esto, pero pues yo creo que ha sido por los años que tuve de preparación, porque pues sí me tocó duplicar mi preparación, ¿no? Yo primero estudié acá en México danza y actuación, trabajé un tiempo, y luego me voy a Rusia a estudiar nuevamente desde cero danza, actuación, bueno, danza venía como una materia más, actuación y dirección. Wow. Entonces, pues digamos que mi preparación fue 8 años, de 8 años. Y de 8 años escogió como esto me sirve. Esto Exactamente, entre los maestros que fui teniendo, esto sí, esto no, y uno también, pues un tanto autodidacta, me gusta mucho leer sobre metodologías y directores, pedagogos incluso, y viendo qué funciona, qué no, y también sobre la marcha. Yo voy con el tiempo generando ciertos ejercicios y digo, a ver, creo que tiene objetivos muy claros y se ve un resultado. En no he visto el resultado, entonces ese ejercicio ya no lo meto, lo voy considerando obsoleto, por decir, ¿no? Porque también nosotros como pedagogos tenemos que tener muy claro que las generaciones van cambiando. Sí, y hablando sobre eso, ¿qué aspectos considera usted que debe tener un buen maestro? Un maestro completo, un maestro que diga, este sí es maestro. Para empezar, mente abierta, para empezar a entender que las generaciones van cambiando y cambiar junto con ellos, en el sentido de que está abierto a recibir opciones y necesidades distintas, ¿no? No nos podemos casar con una forma preestablecida que nosotros recibimos hace 20 o 30 años. Tenemos que irnos actualizando como un ingeniero se actualiza o un médico se actualiza, ¿no? Entendiendo que pues la calidad humana también va modificándose, la sociedad va modificándose. Nosotros somos pues seres que trabajamos para la sociedad. Entonces es fundamental que estemos abiertos a modificar. Eso por una parte. Por otra parte, tener la paciencia, la pasión por enseñar. Porque una cosa es que tú tengas el conocimiento y otra cosa es que puedas impartirlo. Y conocemos mucha gente que sabe mucho, que tiene mucha experiencia, pero impartirlo es otra cosa, ¿no? Y eso lo vas descubriendo sobre la marcha y de pronto te vas dando cuenta que es una pasión y te enamoras dando clases y de pronto te das cuenta que el tiempo se te fue volando. Y cuando descubres que también para tus alumnos se les fue así, entonces dices, ahí se está dando, ¿no? Ahí está generándose pues este compartir de conocimientos, que no es precisamente enseñar. Yo siento que es como abrirles el panorama, como abrir ventanas, como enseñar, hay esto, hay esto, Ay, hay esto. Qué bonita manera de verlo, es como justamente ampliar la visión, ¿no? Exactamente, exacto. Y ahora al revés, ¿qué considera usted que debe tener un buen estudiante? Que dice, este grupo me gusta por aquello y aquello. Pues lo primero, tener la pasión también por la carrera. O sea, que este estudiante de plano no se vea en otra cosa, que esto es lo mío es el escenario, lo mío es estar frente a las luces, lo mío es estar compartiendo historias y personajes. O sea, que para él eso sea primero, antes que cualquier cosa. Cuando tiene otro tipo de prioridades en la vida, hay que cuestionarnos entonces si realmente eso va a ser su profesión. ¿Y cuál ha sido la peor experiencia que ha tenido dando clases? Peor. Ay. Pues dando clases no como pedagogo,
o pedagoga no he tenido mala experiencia, me parece que afortunadamente no la he, ahorita que me preguntas, consecuencias por fuera de otras cosas al vivir la dirección, Sí. aquí en la escuela sí. Pero En cuanto a mis clases, yo como maestra, afortunadamente, Qué hasta bueno. ahora no, y espero que así. Y la mejor experiencia que dices, esto me marcó mucho el corazón o... Uy, yo creo que han sido muchas. Cuando ves el resultado en escena de alumnos que, pues, de gente que fueron tus alumnos y que de pronto los ves ya, pues en donde tú esperabas verlos, o sea, arriba de ti. Me refiero arriba en el sentido de que hay muchos profesores, y yo sé y conozco de gente que pues imparten el conocimiento, pero tienen mucho miedo de que el alumno lo supere. Y yo soy de la idea de que pues el alumno tiene que superar al maestro, ¿no? Si no, ¿en dónde está nuestro crecimiento y nuestro desarrollo? Entonces, pues verlos brillar, verlos arriba, verlos colocados, verlos recibiendo premios, alumnos de cine que de pronto están en Cannes, están presentando sus películas en otra parte del mundo, pues actores que reciben premios, o sea, yo creo que esa es la mejor paga, Ok. ¿no? El mejor regalo. Esta pregunta está más o menos ligada, que es ¿qué es lo que más le gusta de ser maestra? No sé si es eso o tiene otra de justamente en el aula, ¿qué es lo que más le gusta? ¿Qué momento más le parece más agradable de cuando entra al aula o de cuando está dando clases? Cuando yo los veo emocionarse igual que yo ante un personaje o ante un ejercicio, cuando se logra una puesta en escena, un espectáculo, y que sentimos que, pues, que ya esto empieza a andar, ¿no? Y es un resultado mutuo entre el creador, actor, actriz y la directora, y cuando ya ves ese resultado, digamos, en escena, o que empieza a andar tu espectáculo, dices, wow, creo que entendieron, creo que ahí algo está pasando. Eso por una parte. Por otra parte, pues cuando la energía que se genera en clase, ¿no? de querer aprender, de preguntar, de involucrarse, eso también es un momento muy placentero. Y lo que menos le gusta de ser maestra, de que es que tengo que hacer esto y es pesado. Pues las planeaciones, yo creo que las planeaciones, cuando correspondemos a cierto parámetro de evaluación, por ejemplo, me choca evaluar. O sea, decir, este alumno tiene 8 o tiene 9 o tiene 10, en el arte sabemos que eso es algo muy subjetivo. Entonces, no me gusta evaluar. Yo ahora entiendo por qué en Rusia, en el programa que yo llevé, muchas materias no llevaban calificación. Wow. Es nada más, ¿lo acreditó o no lo acreditó? Punto. Si no lo acredita, lo vuelve a hacer. Lo acreditó, ya está logrado. Están logradas las habilidades, digámoslo así. Pero no hay un número como tal. No en todo, porque a final de cuentas, pues obviamente el resultado total tiene que haber una calificación. Pero en ese tiempo yo no entendía de varias materias, que decía, pero ¿por qué nada más es acreditado? Yo quiero saber cuánto saqué, o sea, acostumbrada justo al número. A un número, y te quedas pensando que terrible, ¿no? Que estamos acostumbrados a una etiqueta, a un número, a una calificación por lo que hacemos. Cuando tú vas y ves una obra de arte, no puedes calificarla, ¿no? Tú ves un cuadro, tú ves una foto, tú ves una escultura, y dices, ¿cómo le va a poner una calificación? Cuando dices, pues a mí me mueve algo. Me mueve, me gusta, como decía Anton Chekhov, las obras las catalogo en dos, las que me gustan y las que no. Punto. Y así nos pasa en el arte, ¿no? Tú vas a ver un pintor y dices, es que me encanta esto que hace, o no me gusta. Okay. Pero calificar, tiene 7, tiene 8, es muy difícil en el arte. Creo que esa sería la parte que menos me gusta. Y si tuviera un superpoder y el gobierno les diera la posibilidad de cambiar algo en la educación artística de México,
¿qué haría? Uy, para empezar, abrir escuelas. Apoyo pues, del gobierno para poder abrir escuelas, porque muchísima gente no puede tener acceso por una cuestión económica para empezar, y no tenemos educación en el arte como tal para generar y crear pedagogos reales. Entonces, pues yo creo que eso sería lo que son las instituciones de arte, ¿no? Apoyar las instituciones de arte para generar pues realmente espacios, y que cada institución de arte tuviera su teatro. Oh, sí. Sueño sería. ¿A ti? Sería hermoso. No, pues sí, eso. Y nada más por curiosidad, yo quisiera saber qué tipo de estudiante era usted cuando estaba... Muy ñoña. No en el sentido de estudiar mucho, sino de no dormir por estar haciendo cositas, ¿no? Y que si le coso y le pongo los y detalles. Le pego ajá. Sí, muy apasionada. No podía yo entender a la gente que no se involucrara de pasión y de corazón a hacer las cosas. Teníamos una materia que se llamaba Historia del Arte, que nos daban en el Hermitage, imagínate, sí, el Museo del Hermitage, la Historia del Arte, a las 8 de la mañana. Teníamos que estar a las 7:30 en la puerta del museo, y creerás que había estudiantes que no llegaban a esa clase. Nosotros teníamos la clase antes de que se abriera el museo, wow. De 8 a 10. A las 10 ya se abría el museo para el público en general, pero el museo estaba vacío para nosotros, para Historia del Arte. Y no llegaban. Yo no, o sea, de verdad yo no podía entenderlo. O sea, puedo entender que las condiciones, el clima, menos 20 grados, el frío, el hambre, lo que tú quisieras, pero eso no podía impedir que uno no fuera a una materia, una clase como esa. Y más por el espacio donde se está dando, claro. Es como... Y la eminencia del profesor que nos estaba dando, que era un profesor que viajaba por el mundo a dar cátedras de Historia del Arte. Y sí, era buen maestro. Muy bueno, un profesor que ya falleció tristemente, pero en ese tiempo tendría 70 y tantos años. Wow. Uh-huh. ¿Y qué maestros les ha marcado, le ha marcado su vida? Uy, pues desde el primerito que, es que tuve varios en la ANDA, en la Asociación Nacional de Actores en Ciudad Juárez, hace muchos años, siendo yo chiquita, 16 años, pero tuve varios profesores. Sin embargo, con el que descubrí el teatro fue con César Cabrera, que ahorita él es director de Telón de Arena en Ciudad Juárez, de una agrupación que tiene un teatro y que preparan y tienen producciones locales. Y a nivel nacional también vienen acá y presentan, él sigue haciendo teatro. Pero ese maestro para mí fue así clave en abrir el universo del teatro, de la creatividad, de la magia, de la lectura, de la investigación, de muchas cosas. Yo creo que sin esa base y sin esa experiencia que tuve con ese grupo, con una compañía que abrimos cuando salimos de la escuela, y sin ello creo que me hubiera sido más difícil el abrirme las puertas en otro país, porque éramos muy estudiosos del teatro, ¿no? Nos reuníamos todas las tardes a hacer cosas, aunque ya no estuviéramos en la escuela, con nuestra compañía. Y bueno, en Rusia, evidentemente mi máster, que fue el maestro que me llevó como guía de los 5 años de carrera, Yuri Krasovsky, que es un pedagogo que ahora pues es una eminencia en San Petersburgo. En ese tiempo era un maestro más. Así va a ser usted, mi maestro. Miss Luli. Ay, no, qué lindo. Pero bueno, ese profesor pues marcó mi vida. De hecho, yo me lo adopté como mi padre, y así al final yo le decía papá, y cuando me despedí, pues me despedí de mi padre, mi padre del teatro. Ellos creo que en gran parte, también una maestra de danza, de ballet clásico, que fue la que me dijo que yo tenía que dedicarme a esto, una maestra rusa. Wow. Y ella fue la que me dijo en una ocasión: ¿nunca has pensado en irte a estudiar a Rusia? Y yo, no. A ver, ¿cómo? Cuénteme sobre eso. Y me dijo, es que
pues tienes todo para irte, tienes todo, tienes la disciplina, la pasión, pues lo que buscaría, actitudes, exacto, lo que buscaría un maestro, ¿no? Y pues ella me abrió también ese panorama de pensar en que puedo lograrlo en otro país, ¿no? Wow. Sí, creo que ellos tres son los que serían como base en mi formación. Muchas gracias, Miss, por su tiempo y por la entrevista y por compartirme pedazo de su vida que realmente siento que es wow, o sea, siento que tiene experiencias muy, muy icónicas, que es como de que, a ver, sentamos una hora más, Miss. Pero esto no es un podcast, así que muchas gracias, Miss, y siga con sus labores de directora. Muchas gracias, Sharon, y gracias por interesarte. Y adiós. Bye. Gracias.